Bueno, y continuando con este recorrido histórico que hemos hecho en este seminario virtual, el cual celebra los 20 años de la Constitución Política, tenemos al doctor Néstor Luciano Arias, quien va a contextualizar sobre esos hechos que en su momento llevaron a que se conformara la Asamblea Nacional Constituyente, que más adelante serían los encargados de proclamar, de redactar lo que hoy llamamos Constitución Política Colombiana. El doctor Néstor Luciano Arias es licenciado en Ciencias Sociales, abogado con especialización en Derecho Administrativo. Doctor Néstor Luciano, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, usted está aquí porque nos va a hablar de un tema bien importante, el cual tiene que ver sobre todo ese contexto que produjo que hoy por hoy hablemos de los 20 años de la Constitución Política. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a los ciberoyentes. Espero que esta charla que voy a darles sea del agrado para todos ustedes, quienes me están escuchando, y también espero de que pues algunas dudas que se tienen en torno a cómo se llegó a esta constituyente pues sean aclaradas en este segmento. Entonces comienzo. En 1988 hubo una fallida reforma que dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese movimiento promocionó así lo que se conoció como la famosa séptima papeleta para las elecciones presidenciales de mayo de 1990. Antes de hablar de lo que pasó en 1990, de las elecciones de 1990, es importante aclararles que hubo un montón de hechos que se produjeron a nivel social, a nivel económico, a nivel político, antes de la Constitución de 1991. Estas elecciones de 1990 fueron unas elecciones bastante conflictivas, fueron unas elecciones que generaron muchos problemas en el sentido de que resulta de que solamente allí hubo 4 candidatos en esas elecciones que fueron asesinados por la mafia del narcotráfico y también por la narcopolítica que ha existido desafortunadamente en este país. Fueron asesinados 4 grandes aspirantes presidenciales, es el caso, por ejemplo, de Luis Carlos Galán Sarmiento, que primero había pertenecido al famoso nuevo liberalismo y posteriormente hizo parte del Partido Liberal Colombiano. Eso sí, él para entrar a ser parte del Partido Liberal Colombiano, él pidió que hubiese una consulta liberal, una consulta en la que participaron el expresidente Ernesto Samper Pizano, que iba a ser presidente posteriormente, después de 1991, en la que perteneció también el señor Durán Duzán, en las que participaron también un señor del Tolima muy conocido del Partido Liberal que se llama Alberto Santofimio Botero, en fin, y un sinnúmero de candidatos que para ese momento tenían mucha importancia. Luis Carlos Galán él le da como aquella persona que se preveía que iba a ser el nuevo presidente de nuestra república. ¿Por qué razón? Porque resulta que la vida política de él siempre fue muy agitada, fue un hombre muy interesante, como les dije, hizo parte de primero un movimiento que duró como 10 a 14 años, que se llamó Nuevo Liberalismo, en donde desde ese movimiento él criticó fuertemente al liberalismo colombiano, en donde atacó ampliamente a sectores como el narcotráfico y la politiquería de este país, y pues fue muy conocido. Él
Él fue asesinado antes de las elecciones de 1990, más exactamente, si no estoy mal, un 18 de agosto de 1989, en Soacha, Cundinamarca. Pero antes ya le habían hecho un atentado, había habido un intento de asesinato contra él cuando iba a dar una conferencia días antes en la Universidad de Antioquia, en una conferencia, y iban a tirarle un roque y él incluso se salvó porque su seguridad no lo permitió en ese momento, afortunadamente. Eso en cuanto a Luis Carlos Galán. También hubo otro candidato presidencial de mucha talla, muy conocido por todos como fue el señor Carlos Pizarro León Gómez, que fue dirigente durante mucho tiempo, el dirigente y el comandante, por así decirlo, del movimiento 19 de abril M19. También hubo, ahorita les hablo ya de Carlos Pizarro, hubo otro candidato muy importante también que asesinaron para esa época, que se llamó el señor Jaime Pardo Leal, que perteneció a la Unión Patriótica, un movimiento que duró prácticamente hasta 1990, pero que luego desapareció porque prácticamente lo exterminaron en este país. Y posteriormente otro que lo reemplazó también muy interesante, Bernardo Jaramillo Osa. O sea que fueron 4 líderes presidenciales que asesinaron antes de las elecciones de 1990. ¿Qué pasó con Carlos Pizarro? Carlos Pizarro, pues como todos sabemos, hizo parte del famoso M19, un movimiento que se consolidó o se creó en la época del presidente Misael Pastrana Borrero, que gobernó entre 1970 a 1974 y que fue el último presidente del Frente Nacional. El grupo se armó sobre todo a partir de 1970, porque recordemos que las elecciones presidenciales para aquella época, hablamos de supuestos porque no hay pruebas todavía fidedignas, pero todo apunta a que eso fue real, lo que voy a decir. Le robaron las elecciones al que fue el único presidente dictador durante todo el siglo XX, que fue el señor, fue un presidente que luego iba a construir lo que se conoció como la NAPO, Gustavo Rojas Pinilla. Él fue presidente, Gustavo Rojas Pinilla fue presidente de 1953 a 1957. Gustavo Rojas Pinilla, repito, para hablar un poquito de él fue un hombre que fue ministro de Defensa del entonces presidente de esa época, que se llamaba, el papá de Álvaro Gómez Hurtado, se llamaba Laureano Gómez, el cual este señor, durante esos 3 años de gobierno, pues se dice que era del ala del Partido Conservador, un ala derechista muy radical, en donde en ese concepto, en ese pensamiento y en esa doctrina que él tenía, él decía que todos los liberales deberían de prácticamente ser de la escena política. Eran ateos y además estaban acabando con este país. ¿Qué hacía este señor? Este señor, Laureano Gómez, pues en ese entonces ellos nombraban todos los alcaldes y los ordenaban prácticamente no permitir que los liberales pudieran hacer parte de los gobiernos conservadores. Es más, muchos de ellos fueron desterrados. Durante ese gobierno se crearon los llamados pájaros. Entonces, como hubo tanto problema y como hubo tanta sangre, mucha sangre, más que la que había sucedido incluso 4 años anteriores, de la cual habían matado a Jorge Eliezer Gaitán, lo mataron el 9 de abril de 1948, pues obviamente el Partido Liberal y el Partido Conservador de la época se asustaron muchísimo. Y el presidente, que había sido presidente antes de Laureano Gómez, un conservador también, Mariano Espina Pérez, que había sido presidente durante 1946 a 1950, él estaba asustado. Al igual que Alberto Lleras Camargo, que hacía parte del Partido Liberal. Entonces, que si se reunió, le dijeron al que era ministro de Defensa de Laureano Gómez, le dijeron, señor ministro, queremos que usted se tome el poder, pero nos lo entregue posteriormente a nosotros en unos 15, 20 días o un mes.
Él accedió por la violencia que había en Colombia tan fuerte, accedió, llegó al poder, se tomó el poder, prácticamente Laureano Gómez tuvo que ir hacia España, exiliado, y ese señor toma el poder desde 1953 a 1957, y prácticamente luego tiene que entregar el poder y se lo entrega a una junta militar y posteriormente se crea el famoso Frente Nacional. Hablaba de este señor Gustavo Rojas Pinilla por una razón muy esencial. Él después de que Gustavo Rojas Pinilla entrega el poder, él vuelve al país y crea la famosa ANAPO, Alianza Nacional Popular. Y cuando él crea la famosa ANAPO, ¿qué es lo que hace él? Lo que hace él sencillamente es decirle al pueblo colombiano que votaran por él cuando él se candidatiza para el año de 1970, y repito, en el año de 1970 iba a gobernar el último presidente del Frente Nacional, que se llamaba Misael Pastrana Borrero. Él le dice a todos los compartidarios en este país, le dice: mire, señores, voten por mí, que yo a todos les voy a dar un bienestar social, cada colombiano debe tener su propio bien inmueble, o sea, casa, tendría por qué tener también su propio carro, tiene por qué tener salud, educación. De verdad que sus ideas fueron muy buenas. Pero entonces, ¿qué pasó? Carlos Lleras Restrepo, que era el presidente entre 1966 a 1970, tenía que respetar el famoso Frente Nacional. Se dice que las elecciones de 1970 fueron muy, muy difíciles. ¿Por qué? Porque Gustavo Rojas Pinilla se crea como candidato a la presidencia de aquella época, ¿sí? Pero resulta que los partidos tradicionales, el Partido Conservador, el Partido Liberal, no iban a permitir por ningún momento de que alguien distinto a esos dos partidos, y menos quien fue un presidente para ellos dictador, ¿sí? fuera a ser parte del poder. Entonces se cree que las elecciones se las robaron a Gustavo Rojas Pinilla, ¿sí? Todo el que sabe, el que me está escuchando, sabe que para las elecciones de 1970, saben muy bien que en esa época sucedió algo que a veces sigue sucediendo en este país, pero más en esa época. Las elecciones hasta las 9 de la noche las estaba ganando Gustavo Rojas Pinilla por más de 500.000 votos, pero se va a la luz a las 9 de la noche y vuelve a las 5 de la mañana. Y pero no se fue solamente en Bogotá, se fue en todo el país, justo en esas elecciones. Y cuando despertamos todos, bueno, yo era muy niño, pero cuando despertaron todos, se dieron cuenta que realmente quien había ganado es que las elecciones de este país, por algo así, por 150.000 votos, era ni más ni menos que Misael Pastrana Borrero. Esto no le gustó a nada, no gustó para nada. ¿Por qué no gustó para nada? Por algo muy sencillo. Porque el país ya venía muy politizado. Porque ya antes se habían creado las FARC, se había creado el ELN. Porque antes había habido un hombre muy importante en Colombia que posteriormente se metió a la guerrilla colombiana a formar lo que se conoce como el famoso ELN, y se llamó el padre Camilo Torres Restrepo. Y Camilo Torres Restrepo, incluso, que era un capellán de la Universidad Nacional de Colombia, él fue uno de los que hizo parte de la famosa teoría de la nueva liberación. Este señor, Camilo Torres Restrepo, ya había insinuado a la mayoría de los estudiosos en Colombia de que en este país no se iba a llegar al poder por las buenas, que se tenía que llegar por otro medio, y ese medio definitivamente tenía que ser la revolución. Y tenía que ser la revolución porque en este país no se consigue nada sino a través de una revolución. A esto sumémosle otras cosas, ¿sí? Sumémosle que Cuba ya se había distanciado totalmente de los Estados Unidos, se había vuelto un país totalmente comunista, y el comunismo ya se estaba aflorando totalmente en América Latina. Fidel Castro ya había mandado a Che Guevara, por ejemplo, a que fuera entre comillas, a independizar a otro país como era Bolivia. Entonces, miren todas esas cosas. Como estaba sucediendo eso, como le roban supuestamente las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla, entonces, ¿qué? Se forma el M-19. ¿Quién hace parte del M-19? Hace parte, por ejemplo, estudiantes de la Universidad del Valle, muy reconocidos, por ejemplo, estudiantes como Antonio Navarro Wolf, Rosenberg Pavón, que perteneció a la Universidad de Santiago de Cali, Vera Grave, es decir, Álvaro Fallá, de la Universidad Nacional,
Carlos Pizarro, León Gómez de otra universidad, de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es decir, se reunieron gente de distintas estudiantes de distintas universidades y crean eso que se conoce como el M-19. ¿Por qué? Porque el M-19 cree que la vía para llegar al poder es sencillamente a través de las armas. Y las condiciones políticas de ese momento eran desafortunadamente esas. Esas eran las condiciones políticas. Gustavo Rojas Pinilla decía, yo no quiero que haya derramamiento de sangre. Pero el M-19 siguió con su lucha. ¿Ellos qué hicieron? El M-19 hicieron cosas, por ejemplo, como la siguiente. Hizo lo siguiente. El M-19, primero que todo, secuestra a un señor que se llamó José Raquel Mercado. Había sido un gran líder sindical. Lo asesinan porque le hacen un juicio político y lo asesinan porque dicen que él había engañado al pueblo colombiano a través de la organización sindical. Posteriormente se roban la espada de Bolívar. Después se roban como 5.000 armas del Cantón Norte de Bogotá en el año de 1979. Luego se toma la embajada dominicana en el año de 1981. Y finalmente se toman el Palacio de Justicia en el año de 1985. Para ser más exactos, un 6 de noviembre del año de 1985. ¿Qué sucedió? Las condiciones eran muy difíciles. Las FARC, que también eran un grupo guerrillero, pero más que todo metidos más en la selva, ¿sí? Ellos no tenían ni siquiera la connotación del M-19 como tal. No la tenían. Entonces, ¿qué pasó? Como no tenían esa connotación, ellos sí aprendieron del M-19. De hecho, las FARC, les aclaro, las FARC han sido de una política sobre todo más marxista, leninista. El M-19 fue de una política más, no tanto marxista, sino más bien trotskista, ¿sí? De los que conocen o han oído hablar de León Trotsky, que hizo parte junto con Lenin y junto con Stalin de la famosa Revolución Rusa de 1918. En fin, ¿qué sucede allí? El M-19 no solamente hace todos esos actos que ya conocemos, sino que además de eso, ellos comienzan a hacer la avanzada, pero a través de las ciudades. Comienzan a hacer lo que se conoce como guerra de guerrillas. El gobierno no puede, los distintos gobiernos no pueden soportar esto. Recuerden que después de Misael Pastrana gobierna el señor Alfonso López Michelsen, hijo del, para mí, mejor presidente que ha tenido la historia de este país, o por lo menos uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de este país, que fue López Pumarejo, Alfonso López Pumarejo, que tuvo dos gobiernos, que ustedes recordarán, de 1934 a 1938 y de 1942 a 1946. Bueno, 46 no, 45, porque él renunció un año antes de terminar su periodo presidencial. ¿Qué sucedió? Después a este señor de López Michelsen, el hijo de Alfonso López Pumarejo, pues él tuvo muchos problemas. ¿Por qué? Porque hubo muchos paros, él no pudo acabar con esa violencia que se veía venir. Y a partir de allí también, a pesar de que allí en su gobierno, se dio la famosa bonanza cafetera, pero también se dio la famosa bonanza marimbera, ¿sí? Y comienza el narcotráfico desde 1974 hacia acá a tomar una fuerza impresionante. No solamente con dos ciudades, desafortunadamente, después de Bogotá, dos ciudades muy grandes como Cali y Medellín. En Cali con los hermanos Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz, con Pacho Herrera, y en Medellín con hombres como Pablo Escobar Gaviria, como los Moncaliano, como Rodríguez Gacha, pero aunque Rodríguez Gacha es más de la parte de Puerto Boyacá. En fin, comienza el narcotráfico a crecer de una forma exorbitante, una forma muy fuerte. Entonces ya no solamente es el narcotráfico, también es la guerrilla. Por un lado narcotráfico y por otro lado la guerrilla. Alfonso López Michelsen le entrega al gobierno a otro presidente que fue desde el Partido Liberal y se llamó Turbay Ayala. Este señor Turbay Ayala gobierna de 1978 a 1982. Y en su gobierno lo que él hace no solamente es perseguir fuertemente al M-19, porque para ese entonces, miren,
entiendan bien esto, para ese entonces las FARC no tenían la connotación que hoy tienen, o que han tenido a través de estos últimos años. Mejor dicho, las FARC, con mucho respeto, eran un bebé comparado con lo que era el M-19 en esa época, en la época de Turbay Ayala. Entonces, ¿qué pasó? Pues sucede que Turbay Ayala se enfrentó totalmente con lo que se conoce como el M-19, porque, repito, los enfrentó en las ciudades, porque el M-19 se metió en las principales ciudades. El M-19, por ejemplo, se metía aquí en Cali, estaba apoderado de la zona de Siloé, con Carlos Alonso Lucio, por ejemplo, y con otros hombres más. Se robaban, por ejemplo, carros llenos de leche y lo repartían al pueblo, se robaban un banco y cogían la plata y la repartían al pueblo. Y además era gente que hacía más que todo secuestros, no hacían secuestros masivos, sino que hacían secuestros como más bien de tipo político. Y secuestros también de tipo económico, pero secuestraban ellos, por lo menos secuestraban, me imagino yo, y no estoy justificando el secuestro, pero secuestraban a gente que tenía mucho poder económico. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos se subsidiaban con eso. Turbay Ayala tenía que combatirlos, entonces descuidó demasiado el narcotráfico, lo descuidó mucho. Y como al narcotráfico le interesaba seguir aflorando, ¿sí? ¿Quiénes fueron los principales narcotraficantes de este país? Gente que estuvo en absoluta pobreza, gente que, Pablo Escobar ya sabemos que fue un ladrón de carros, que hasta se metía a los cementerios y se robaba las lápidas para poder vender, creo que el bronce, lo que había allí. Es decir, ¿quién fue Rodríguez? Los hermanos Rodríguez. Es decir, gente también que apenas si tuvieron un estudio muy corto, aunque ellos sí tuvieron un grado de educación más fuerte que Pablo Escobar, pero también creo que eran jaladores de carros. Es decir, pero esa gente fue creciendo, y fue creciendo. Entonces, como se dedica Turbay Ayala a perseguir al M-19, dice que en esa época hubo más de 3.000 desaparecidos en Colombia, porque es que no solamente se dedicó a perseguir al M-19, sino que todo aquel que anduviera con alguien que fuera del M-19 sería torturado y desaparecido. Ese fue el gran problema en esa época. Y en esa época hubo grandes dictaduras, ¿sí? A nivel latinoamericano. Viene luego, le entrega al gobierno Turbay Ayala, y Turbay Ayala sufre lo que yo les había dicho ahora al rato, que era la situación de la toma de la embajada de la embajada dominicana. Viene luego, le entrega al gobierno a Belisario Betancur, de 1982 a 1986. Belisario Betancur trata de hacer como una paz. ¿Con quién? Como un estado de paz. ¿Con quién? Con ni más ni menos que con las FARC. Sí, allí hay un error para mí. Él trata de hacer la paz con las FARC y con el M-19. Él hablar de paz en ese momento era muy difícil, totalmente difícil. Él intenta hacer la paz, pero no lo puede conseguir. Primero, porque las FARC y el M-19, no sé si no estaban preparadas en el momento para asumir las negociaciones de paz. Y segundo, lo más importante, ni al ejército ni a las clases altas de este país les interesaba que hubiera un proyecto de paz, que era lo más tenaz. Por eso Belisario Betancur en ese sentido trató de hacer lo que más pudo. Pero él sufrió dos situaciones muy tremendas. Primero, la toma del Palacio de Justicia, en donde él no gobernó para nada, y posteriormente, unos días después, pues lo que sucedió el 13 de noviembre de 1985, lo del volcán Nevado del Ruiz, que acabó con un pueblo que se llamó Armero, con más de 25.000 habitantes, y que hacían parte prácticamente, que era un pueblo del Tolima, del departamento del Tolima. Nuestro país está muy convulsionado. Además, en esa época le matan a Rodrigo Lara Bonilla, que era un ministro ¿de quién? Del señor Belisario Betancur Cuartas. En esa época capturan a Carlos Leder, y en esa época Belisario Betancur, por un decreto administrativo, él ordena que se haga la extradición de los narcotraficantes, y esto comienza a ponerse todavía más difícil. O sea que en Belisario Betancur no solamente tuvo el problema con el M-19, tuvo el problema con las FARC, que repito, las FARC todavía no fueron fuertes allí. Las FARC más bien iban aprendiendo a pesar de que se habían formado mucho antes que el M-19. Sí, sino que también tuvo problemas con el narcotráfico. Carlos Leder, que era un gran narcotraficante del departamento del Quindío, y fue el primero en ser extraditado. Y luego otros más, no solamente Pablo Escobar, otros más de Medellín, y que patrocinaban equipos como Nacional, y los de acá equipos como el América de Cali.
Pero no solamente fue eso, grandes empresas, eran los dueños de la economía. Es que lo más grave fue eso. Había mucha politización. Medellín y Cali estaban muy bien en el aspecto económico, pero estaban dominados por el narcotráfico. Y por otro lado la violencia. Y por otro lado también, estos gobiernos nunca se preocuparon realmente por la población más pobre. Entonces, todas esas cosas, dio lugar a que luego ganara la presidencia Virgilio Barco Vargas, otro liberal, porque les aclaro que la presidencia de entre 1982 y 1986, que fue de Elisario Betancur, este señor era conservador. Me acuerdo que el lema de él era "sí se puede", que entre otras cosas no se pudo. Pero bueno, la entrega del gobierno a Virgilio Barco, y en Virgilio Barco se da el problema de la narcopolítica y narcoterrorismo en Colombia. Ya Pablo Escobar está más poderoso, están más poderosos todos los narcos a nivel regional, no solamente aquí en el Valle, sino en Antioquia, en la misma costa atlántica. Es decir, ya hay mucho poder de ellos. Y Virgilio Barco no sabe qué hacer. Y Virgilio Barco trata de hacer un referéndum. Por eso yo comencé con el tema de una fallida reforma. ¿Un referéndum para qué? Para que hubiese una paz duradera, una negociación, no solamente con los grupos al margen de la ley, como eran las guerrillas, sino también con los narcotraficantes, cosa que desafortunadamente no se dio. ¿Qué sucede entonces? Sucede entonces que, repito, todo esto conlleva a que un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad del Valle y de la Universidad de Antioquia formen lo que se conoce como la famosa séptima papeleta, ¿sí? Una propuesta surgida por el movimiento estudiantil de las elecciones del 11 de marzo de 1990. ¿Qué era la séptima papeleta? La séptima papeleta era como el séptimo voto. Iban a haber en 1990, escuchen bien, iban a haber elecciones por alcaldes, elecciones por gobernadores, elecciones por asamblea de representantes, elecciones por consejo municipal, elecciones por la JAL, ¿sí? Elecciones, en fin, de toda clase, pero faltaba una, que ellos decían que era la famosa elección de la séptima papeleta, y era las elecciones por una reforma constitucional. Mejor dicho, se estaba pidiendo en la séptima papeleta que hubiese una Asamblea Nacional Constituyente, la cual le diera vida ¿a qué? A lo que conocemos como una nueva constitución política. Miren lo importante que es lo que sucede acá. ¿Sí? Esa Asamblea Nacional Constituyente pues se dio en Colombia a partir de 1991. Es decir, el origen de la séptima papeleta es lo que crea la Constitución del 91. Hay 70 delegatarios por los partidos, primero que todo el Partido Liberal, que lleva 23 delegatarios, el Partido Conservador, que está dividido. ¿Con quién? Con Álvaro Gómez Hurtado, que es el jefe del Movimiento de Salvación Nacional, y además de eso, también hablamos de otro muy importante como Rodrigo Lloreda Caicedo, que es del Partido Conservador, Antonio Navarro Bol por el M19, habían grupos políticos, habían grupos cristianos, en fin, todos ellos se reúnen de febrero de 1990 al 4 de julio de 1990 y crean de alguna manera la Constitución Política de Colombia, la Constitución Política de 1991. Ya habían habido otras asambleas nacionales constituyentes, la más antigua era Francia, pero bueno, yo aquí ya creo que se está terminando el tiempo y no alcanzo a decirlo. Pero en fin, esto es lo que le da vida prácticamente a que se cree una constitución que lleva 20 años de existencia. Una constitución en la que se crean nuevos modelos, en la que se da un Estado social de derecho, en la que se crean unos derechos fundamentales que antes, si bien existían, no eran aplicables, en la que se crea una acción de tutela, en la que se crea un derecho de petición, en la que se crean
las libertades a la religión, a la educación, etcétera, etcétera. Una constitución de 20 años que todavía estamos madurando, y una constitución de 20 años en la que todavía tenemos que seguir hacia adelante. Muchas gracias, amigos y oyentes, por haberme escuchado. Me hubiera gustado haber hablado más de mucho de esto, de todos esos temas, pero pues el tiempo no da para más. Muy agradecido en todo caso por esta invitación.